aprenderemos la teoría de HTML y XHTML. Comenzamos. Bueno amigos, de un tiempo para acá se ha utilizado HTML5 como un estándar para nuestros documentos HTML. En particular suelo utilizar solamente HTML5, nunca utilizo XHTML. ¿Cuáles son las diferencias? HTML surgió como una especificación más moderna donde no tenemos problemas en cuanto a la sintaxis. Es decir, las etiquetas pueden ser mayúsculas o minúsculas. Podemos omitir etiquetas, podemos traslapar etiquetas, podemos hacer muchas cosas en HTML5 y nos lo va a permitir. En el navegador se va a interpretar correctamente. XHTML en cambio ya está más en desuso. ¿Por qué? Porque no podemos revolver mayúsculas con minúsculas. Solamente se permiten minúsculas. Tienen que las etiquetas estar cerradas. No podemos dejar etiquetas abiertas ni podemos traslapar. Es decir, XHTML es un documento HTML combinado con un XML. El XML es un documento en el cual todo está ordenado y debe de ser así para que sea interpretado en todos lados de la misma manera. Entonces nos exige que seamos muy estrictamente sujetos a hacerlo de cierta manera, utilizar las palabras en las etiquetas de cierta manera, y si no es así nos marca errores, va a decir que el documento HTML está erróneo. Entonces yo les recomiendo en particular solamente utilizar HTML. Si tienen documentos viejos XHTML, hay que actualizarlos a HTML. Y eso es todo en este video. Nos vemos hasta el siguiente. Saludos.